Shavuot. Ver el sonido, Misajín. En resumen, en el Sinaí, Misajín, el pueblo Yehudí, el pueblo israelí, experimentó una percepción unificada donde los sonidos se veían y las imágenes se escuchaban, revelando así, Misajín, la unidad, la eja subyacente del universo. Cuando dice en Shemó capítulo 20 verso 15, y todo el pueblo vio los sonidos. Aquí Misajín el Midrash nos llama la atención sobre un aspecto asombroso de la revelación en el Sinaí y del pueblo israelita que pudo ver lo que normalmente solo se escucha. Pero ¿qué significa esto, Misajín? Bueno, de pie cerca de la fuente. Su origen, el sonido y la vista están unidos. Solo en nuestro mundo físico y limitado. En este mundo fragmentado, estos fenómenos, misajín, se desconectan y se separan. Es similar a nuestra percepción del relámpago y el trueno, que se van separando cada vez más a medida que el observador se aleja de la fuente. Misajín, si nos limitamos al presente, si solo podemos percibir el universo desde la perspectiva de lo temporal o de lo material, siempre seremos conscientes de la división entre la vista y el sonido o el, o el oído. Sin embargo, Misajín, la visión profética del monte Sinaí otorgó a las personas una perspectiva única, como si estuvieran cerca del origen de la creación. Desde ese punto, Misajín, desde ese punto de vista privilegiado, pudieron presenciar la unidad subyacente del universo. Pudieron también ver los sonidos y oír las imágenes. La revelación de Elohim en el Sinaí fue registrada por todos sus sentidos simultáneamente, como una percepción única e individual. Mishpatín, revelando nuestra esencia interior. El pueblo israelí se comprometió a seguir su esencia natural e intuitiva, cumpliendo la voluntad del Boreolán antes de comprenderla plenamente. Isajín, el momento de máxima cabot para el pueblo de Israel, su hora más esplendorosa, ocurrió cuando Elohim les reveló su Kadosh Torah en el monte. Los israelitas hicieron una proclamación asombrosa diciendo, Naase Benishma. Haremos y escucharemos todo lo que Elohim ha declarado. Esto está en Shemó 24, verso 7. Prometieron dos cosas, mis aquí. Obedecer y escuchar. El orden es crucial aquí, mis aquí. Prometieron guardar la Torá, incluso antes de saber por qué. En el Midrash Rabbah, en Shabbat 88a, dice que en mérito de esta promesa de lealtad, los malajín recompensaron a cada israelita con dos coronas. Y una voz celestial exclamó, ¿quién reveló a mis hijos este secreto que usan los malajín? ¿Qué tenía de especial este voto de cumpliremos y escucharemos? Por el contrario, ¿acaso cumplir los mismos con entendimiento
e iluminación no representa un nivel superior de observancia de la Torá? ¿Y por qué esta forma de lealtad incondicional es un secreto utilizado por los ángeles? El conocimiento intuitivo. Misajín, si bien la sabiduría suele adquirirse mediante el estudio y la reflexión, en la naturaleza existe un conocimiento intuitivo que no requiere educación formal. La abeja, por ejemplo, conoce de forma natural la forma geométrica óptima para construir las celdas del panal. Ninguna abeja ha necesitado jamás matricularse en cursos de ingeniería. El conocimiento intuitivo también existe en el ámbito espiritual. Los ángeles son seres espirituales sublimes que no necesitan estudiar la Torá para saber cómo servir al Boreolán. Su Kedushá está arraigada en su propia naturaleza. Solo los seres humanos, usted y yo, propensos a la confusión causada por el adoctrinamiento pseudocientífico, necesitamos esforzarnos para regresar a la esencia espiritual original. Para el pueblo de Israel, que estuvieron al pie del Har Sinai, no solo se les revelaron la Torá y los preceptos, también descubrieron su verdadera esencia interior. Alcanzaron un nivel sublime de pureza natural y proclamaron intuitivamente, lo haremos. Seguiremos nuestra esencia natural, sin dejarnos influir por costumbres falsas o artificiales. Shavuot Misajín. 7 consejos para tener éxito en el estudio de la Torah. 7 consejos. 7 pautas prácticas para tener éxito en el estudio de la Torah. Si bien Misajín, gran parte de Orja Torah, una recopilación de las reflexiones del rabino Kub sobre el estudio de la Torah, trata de temas filosóficos. El libro también contiene varias lecciones prácticas sobre el estudio de la Torah. A continuación, Misajín, 7 consejos para los aspirantes a estudiosos de la Torah. Número 1. El estudio diario del Talmud es bueno para el alma. Póngate. En una carta a su hijo Raku escribió: no subestimes la importancia de una sección diaria de estudio del Talmud y sus principales comentarios. Este es un servicio Kadosh, al que los más grandes eruditos de Israel dedicaron su tiempo a lo largo de las generaciones. Número 2. El estudio talmúdico tradicional, requisito indispensable para alcanzar la grandeza en la Torah. En una carta a su hermano menor señaló: nunca he conocido a un erudito de la Torá verdaderamente grande, excepto aquellos que dedicaron sus principales esfuerzos al estudio del Talmud y los Rishonim, aprendiéndolos y revisándolos en su orden correcto. Número 3. Escribe un resumen de lo que aprenda. En una carta a su hijo sugirió: es recomendable acostumbrarse a escribir el resumen de cada tema talmúdico junto con las diversas opiniones, incluso si no se añaden reflexiones originales. Y por supuesto, conviene anotar cualquier nueva idea o explicación que se vaya descubriendo. Y tenemos un consejo de ir apuntando, de ir haciendo apuntes. Número 4. Repasa tus estudios. Pasemos nuestro apunte. El rabino Cook le escribió a su hermano menor, Ra Shmuel Cook,
Le dijo, me alarmo bastante darme cuenta de que solo repasas tus estudios talmúdicos 3 veces. Sé por experiencia propia que es imposible dominar el Talmud con solo 3 repasos. Te ruego que te acostumbres a repasar cada capítulo del Talmud al menos 10 veces antes de comenzar el siguiente. Número 5. Resumen de Shas. Aprende del ritmo. Debes de proponerte aprender el código alfasí completo a un nivel básico con un dominio adecuado. Este objetivo no es difícil de lograr si sigues un plan de estudio establecido. Ni siquiera requiere un ritmo exigente. El estudio del código alfasí es, en sí mismo, una labor muy placentera. Además, resulta gratificante por la satisfacción que produce al acercarse al dominio de la halajá en su totalidad, utilizando un medio lo más fiel posible al texto talmúdico original. Solo al comprender todos los detalles podemos observar y apreciar verdaderamente la asombrosa belleza de las magníficas estructuras de la halajá en su conjunto. Número 6. No olvide los temas espirituales. No olvide los temas espirituales de la Torah. Los temas espirituales de la Torah, en toda su plenitud y profundidad, también deben de tener cavidad en el currículo de la yeshiva. La Haggadah y el Midrash, tanto exotéricos como exotéricos. Las obras de filosofía y la Kabbalah teórica. Los tratados de ética, el pensamiento judío israelí, la gramática hebrea, el piyut y la poesía. Son también áreas fundamentales del estudio de la Torah. Si bien no son los temas principales de estudio, es inconcebible excluirlos, ya que desempeñan un papel fundamental en el plan del estudio o estudios, especialmente en nuestra generación. Número 7. Descubre qué te interesa. Descubre qué te interesa. Cada persona debe de dedicarse a su propio campo, a la ocupación en la que se sienta más capacitada. Este principio es esencialmente cierto en lo que respecta al estudio de la Torá. Aunque las circunstancias dificulten mantenerse en el área que le interesa, debe de ser firme y no abandonar el área de estudio. No abandonar el área de estudio que nutre su ruaj. No ceda a las presiones sociales para limitar su estudio a aquellos campos de la Torá que la sociedad honra, como la halajá o el Talmud. Si sus intereses se encuentran en otras áreas de la Torá, así que mediten eso. Shavuot, el rollo de la Torá del rey. Misajín, el segundo rollo de la Torá del rey le recuerda que debe defender los ideales éticos de la Torá también en el ámbito del liderazgo y el gobierno nacional. Si bien Misajín, la Torá ordena a todo Yehudí y israelí escribir un rollo de la Torá, hay una persona que tiene la obligación de escribir un rollo adicional. Sorprendentemente, Misajín, no se trata ni del sumo Cohen ni del jefe del Sanedrín. Es el rey quien tiene la orden de escribir un segundo rollo del Sefer de Torah durante su reinado y llevarlo consigo en todo momento. Esto está en Devarim 17:18 hasta el 19. O también en el Sanedrín 2:4. ¿Cuál es el significado de estos dos rollos de Torah? El del individuo y el del rey. Bueno, la Torah personal y la Torah comunitaria.
Misajín, el pueblo de Israel acepta la Torá en el Sinaí en dos niveles. Cada individuo consistió en seguir las leyes de la Torá como miembro del pueblo israelí. Y el pueblo Yehudí como nación también aceptó la Torá. De modo que sus preceptos morales son vinculantes para sus instituciones nacionales, el poder judicial, el gobierno, el ejército, etcétera. Sin embargo, Misajín, la observancia de la Torá a nivel nacional es mucho más compleja que la observancia individual. La Torá y sus preceptos fueron dados para refinar y enaltecer a la humanidad. El proceso de elevar a toda una nación con sus exigencias políticas y necesidades de seguridad es mucho más complicado que el proceso de elevar al individuo. Como individuos abordamos las cuestiones de normalidad o moralidad, interpersonal guiados por un sentido innato de justicia. Sin embargo, Misajín, la humanidad aún no alcanza o no ha alcanzado un consenso sobre los asuntos éticos relacionados con los asuntos de Estado. Además, Misajín, la propensión a las faltas morales y la gravedad de estas es muy mayor a nivel nacional. En consecuencia, toda noción de bien y mal, de decoro e injusticia, se pierde con frecuencia en medio de la agitación política y las preocupaciones nacionales. La grandeza del rey mesiánico reside en su potencial para cumplir los ideales éticos de la Torá, también en el ámbito político. Y leemos sobre la fundación de la dinastía mesiánica en el libro de Ruth, que concluye con el linaje de David Hamele, el rey de Israel. ¿Por qué es costumbre leer el libro de Ruth en la festividad de Shavuot, Misak? Porque el relato de los orígenes de la dinastía de David Hamelech nos recuerda el segundo nivel de la ley de la Torah, que aceptamos en el Sinaí, y el de la nación en su conjunto. El Rakhut advirtió sobre los peligros morales y espirituales inherentes a la vida política. No debemos de permitir que la tendencia al faccionalismo, que amenaza con mayor fuerza al inicio de un movimiento político, nos impida buscar la justicia y la verdad, amar a toda la humanidad, tanto a la colectiva como a los individuos, y amar al pueblo yehudí y cumplir las sagradas obligaciones propias de Israel. Se nos ordena no solo ser personas kadoshim, sino también y sobre todo ser un reino de Kohanim y una nación Kadosh. Shavuot Misajín, la Torah es nuestra tierra Kadosh y espiritual. La Torah es nuestra tierra Kadosh y espiritual. Profundiza tu aprecio por la Torah, reconociendo la corrección entre las enseñanzas de la Torah y las cualidades internas de tu Neshama, elevando cada detalle a su fuente espiritual y centrándote en las áreas de la Torah que te resulten atractivas. El Rakum era axiomático que el alma yehudí y la Torah son una unión perfecta. En su libro Orja Torah afirmó categóricamente que la Torah está ligada al Ruach de Israel. Esto es cierto no solo para el pueblo yehudí en su conjunto, sino también para cada individuo. Así como el Knesset Israel, el alma del pueblo yehudí solo puede alcanzar su máximo potencial en la tierra de Israel. Así también cada israelí solo puede desarrollar su potencial espiritual mediante el estudio de la Torah.
La Torah es nuestra tierra Kadosh espiritual y corresponde a las cualidades de- especiales del alma yehudí. Todos los demás campos del conocimiento en lo que respecta al potencial espiritual del alma yehudí son como tierras extranjeras. Si bien esto suena bien en teoría, en la práctica, las cosas no son tan sencillas. No todos adaptan el estudio de la Torá con facilidad. Si el estudio de la Torá es tan natural para el alma yehudí, ¿por qué los educadores yehudí tienen que esforzarse tanto? El Raku era consciente de este problema. Existen diversas razones por las que las palabras de la Torah pueden no encontrar un lugar en el corazón de una persona. Algunas prácticas, otras espirituales, al analizar los motivos por los que una persona puede sentirse desconectada de la Torah, el Raku señaló varias causas subyacentes. Apreciando la Torah. Para apreciar plenamente el valor del estudio de la Torah, Misajín, debemos reconocer su naturaleza esencial. La Torah es una revelación de Ratzon Hashem, la voluntad de Elohim en el mundo. Solo debido a las limitaciones de nuestro estado físico no podemos reconocer la verdadera grandeza de la Torah. De igual manera, Misajín, o de igual modo, necesitamos apreciar debidamente nuestra Neshama divina y su sentido natural de la moralidad. Las personas a veces se equivocan y tropiezan, pero en general debemos de tener emunaj en nuestra sensibilidad moral innata. Así, misajín, existe una correlación interna entre las enseñanzas éticas de la Torah y las cualidades internas de la Neshama. El grado en que uno disfruta estudiando la Torah depende del refinamiento del carácter. Cuanto mayor sea la sensibilidad moral, más fácil se identifica con la Torah y sus enseñanzas. Esta comprensión, misajín, esta comprensión fundamental es esencial para apreciar adecuadamente el estudio de la Torah. Cuando se estudia la Torah con devoción, con Kavaná, se puede percibir su grandeza y cómo emana de la fuente misma de la Kedusha. Meditemos en eso. Elevando los detalles. Sin embargo, misajín, un conocimiento básico de la Torah no es suficiente. Aún reconociendo su naturaleza divina, uno puede sentir impaciencia ante su infinidad de leyes y detalles complejos. Uno puede sentirse atraído por temas elevados y experimentar limitaciones y frustración al estudiar las minuciosas de la halajá. El remedio para estos sentimientos de restricción no consiste en evitar los estudios halágicos, sino más bien, misajín, en elevar el valor de cada detalle de los estudios prácticos a la riqueza de su fuente espiritual. Un detalle puede adquirir gran significado cuando se ilumina con una nueva revelación o una inspiración repentina. El éxito en elevar los detalles, misajín, requiere refinamiento, refinamiento espiritual y perseverancia en la búsqueda y contemplativa de las alturas ilimitadas de la Kedushá. De hecho, misajín, cada palabra de la Torá contiene una luz infinita, un reflejo de su moralidad absoluta. Quien aprenda a percibir esta or
comprenderá el contenido espiritual profundo de cada detalle. Encuentra tu porción en la Torá. Recuerden, misajín, agarrar nuestra porción en cada parashá. Otro aspecto que conviene considerar es que no todas las áreas de la Torá resultan igualmente atractivas para todos. En general, misajín, debemos de dedicarnos a aquello que nos interesa. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al estudio de la Torah. Como enseñaron los jajamín, uno solo aprende aquello que su corazón anhela. Esto está en Abodá Sará 19a. Algunos se han alejado e incluso abandonado al pueblo Yehudí, el pueblo Israel, por no seguir sus inclinaciones personales a elegir qué área de la Torá estudiar. Quizás tenían predisposición a la indagación filosófica, pero al no apreciar sus propios intereses innatos, se dedicaron a los estudios halágicos convencionales, como era de esperar. Sintieron una resistencia interna a este camino de estudio, ya que no era compatible con sus inclinaciones naturales. Si se hubieran centrado en aprender temas más adecuados, se habrían dado cuenta de que su oposición interna o los estudios halágicos no se debía a alguna deficiencia en esta importante área del conocimiento, sino a que su alma exigía un campo diferente de estudio de la Torah. Al no comprender la raíz de su conflicto interno con el estudio de la Torá, intentaron reprimir sus inclinaciones naturales, pero en cuanto se les presentó una alternativa, rechazaron la Torá y la Emonaj de Israel. Algunos de ellos posteriormente intentaron promover grandes ideales sin fundamento práctico y engañaron al mundo con sus falsas visiones. Otros se sienten naturalmente atraídos por las ciencias y los estudios seculares. Estas personas deben de seguir sus intereses naturales, dedicando tiempo al estudio de la Torá. Así tendrán éxito en ambos ámbitos, como aconsejaron los Jajamín en Pirkei Avot 2.2. Es bueno combinar el estudio de la Torá con las actividades mundanas. Yabó como un manzano. El pueblo de Israel se comprometió con la acción antes que con la comprensión, lo cual corresponde a la doble revelación de la Torá oral y la Torá escrita en él. El Midrash compara al pueblo de Israel en el monte Sinaí con un manzano. ¿En qué sentido, misajín? Bueno, como un manzano entre los árboles del bosque. Así es mi amado entre los hijos. Esto está Cantar de Cantares, Shir Hashirin 2.3. Pero ¿por qué se compara Israel con un manzano? Bueno, un manzano da su fruto antes que sus hojas. Así también Israel prometió nacer, que es haremos, antes de Nishma, es entenderemos. San Shabbat 81. En Shir Hashirin, el cantar de los cantares, poética historia de amor entre una pastora y su amado, se interpreta tradicionalmente como una parábola sobre la relación entre el pueblo Yehudí, la pastora, y el Boreolán. Sin embargo, este Midrash Misajín interpreta la historia de manera diferente, como una parábola sobre la conexión especial entre la Torá y el pueblo de Israel. Según esta interpretación, Misajín, la pastora es la Torá, que anhela la santidad que reside en el alma del pueblo Yehudí.
Sin embargo, Misajín, la comparación con un manzano no está clara. ¿Por qué es importante que la gente dijera primero en el Sinaí, nace, lo haremos? ¿Cómo relaciona esto con el hecho de que ciertas especies o de manzanos producen yemas frutales antes que las hojas? Bueno, vamos a hablar de dos revelaciones, una oral y otra escrita. Una lectura atenta de la descripción que hace la Torá de Matán Torá revela que Moshe presentó la Torá al pueblo, no una, sino dos veces. Moshe vino y les comunicó al pueblo todas las palabras y los estatutos de Elohim. Todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que Elohim ha dicho. Quemó 24:3. Moshe escribió todas las palabras de Elohim, el tomo, el libro del pacto y se lo leyó al pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Boreolán dijo, lo haremos y lo entenderemos. Quemó 24, 4 al 7. En otras palabras, Moshe transmitió la Torá tanto oralmente como por escrito. ¿Por qué era necesario esto? ¿Y por qué el pueblo respondió lo haremos la primera vez? Mientras que en la segunda revelación añadieron y lo entenderemos. Bueno, hablemos del desafío del Sinaí. Matán Torah Misajín representó un gran desafío. Por un lado, la Torah debía de presentarse de tal manera que todo el pueblo pudiera conectar personalmente con su mensaje divino. Al mismo tiempo, Misajín era fundamental evitar los peligros de las interpretaciones distorsionadas derivadas del estudio superficial de las masas sin excepción. Para abordar esta preocupación, se transmitieron dos Torás en el Sinaí, la Torá oral y la Torá escrita. El objetivo principal de la Torá, Misajín, es que sepamos cómo Elohim espera que actuemos en el mundo. Este es el propósito de la extensa literatura de la Torá oral, la Mishnah y el Talmud, que analiza en detalle nuestras obligaciones morales y espirituales en las diversas y a menudo complejas situaciones de la vida. Además, Misajín, existe un segundo aspecto de la Torah, conocerla por sí misma. Esta es la función de la Torah escrita. Los sabios escribieron que incluso quien no comprende las palabras que lee cumple con la misma del estudio de la Torah. Ir Hashirin, Rabá 2:4. Sin embargo, Misajín, esto solo aplica a la Torah escrita. El estudio de la Torah oral carece de valor si no se comprende correctamente. Por el contrario, Misajín, la mala interpretación de la Torah oral puede conducir a acciones erróneas. Para comprender claramente las enseñanzas de la Torah en la práctica, se requiere, Misajín, un conocimiento profundo y extenso de la misma. No se puede esperar que todo un pueblo alcance tal nivel de conocimiento. Por esta razón, Misajín, la parte práctica de la Torá se transmite oralmente. De esta manera, Misajín, solo aquellos dispuestos a esforzarse en su estudio y aprender de grandes eruditos adquirir este conocimiento. Si esta parte de la Torá se escribiera y se revelara a todos, incluso los iletrados se sentirían capacitados para decidir sobre cuestiones prácticas. La transmisión oral garantiza que quienes tomen decisiones trascendentales serán eruditos, dedicados y que estudian la Torá con rigor y diligencia. Se podría argumentar que quizás toda la Torá debería transmitirse oralmente.
Pero si así fuera, el conocimiento de la Torá se limitaría a unos pocos elegidos. La Torá escrita permite que todos se acerquen a la Torá según su capacidad de comprensión. El resumen era importante porque el pueblo de Israel aceptará ambas formas de la Torá en el Sinaí, tanto la escrita como la oral. Esto garantiza que todo el pueblo estuviera conectado con la Torá, al tiempo que confiaba en eruditos calificados para la toma de decisiones legales. Cuando dice nace y luego Nishma, es natural, Misajín, que las personas busquen comprender lo máximo posible y actúen de acuerdo con su comprensión. Cabría esperar que el pueblo de Israel exigiera recibir la Torah completa por escrito, para así tener acceso a todos sus aspectos. La grandeza espiritual del pueblo de Israel en el monte Sinaí radicaba en su reconocimiento de la ventaja de no transcribir la Torah oral, para que sus acciones fueran guiadas por verdaderos jajamín y así cumplir mejor la voluntad del Boreolán. Esto es el significado de su promesa. Naase. Actuaremos según las enseñanzas e instrucciones de los jajamín, dado que esta aceptación era igualmente relevante para todos, dependientemente de sus capacidades intelectuales y su educación. El verso enfatiza que todo el pueblo respondió a una sola voz. Tras comprometerse a observar la Torá según los preceptos de los Jajamín, Moshe presentó al pueblo la Torá escrita. Cabría esperar que el pueblo demostrara su amor por la Torá escrita, ya que era una Torá a la que podían acceder directamente, exclamando inmediatamente Nishma, entender. Pero una vez más, el pueblo de Israel demostró su deseo de cumplir primero con el aspecto práctico de la Torá. Anunciaron, lo haremos, y solo después entenderemos. El fruto y las hojas. Isajín, ahora podemos comprender mejor la comparación con un manzano. La fruta necesita luz solar para crecer y madurar. Sin embargo, Misajín, una exposición excesiva al sol puede hacer que se seque, que se arrugue. Aquí es donde entran en juego las hojas para proteger la fruta y asegurar que reciba la cantidad adecuada de luz. El objetivo final es, por supuesto, el fruto. Con la Torá, el objetivo es la acción correcta, que se logra mediante la Torá oral. La Torá escrita, en cambio, es como las hojas. Así como las hojas protegen el fruto, la Torá escrita, más accesible, prepara a cada alma para recibir la luz de la Torá oral. El secreto, lo más para que el pueblo aceptara la Torá y comprendiera la importancia de cumplir sus mismos. Era necesario que todo el pueblo tuviera acceso a la Torá mediante esta conexión directa con la Torá. Estaban preparados para aceptar la enseñanza de la Torá oral impartida por los grandes eruditos de cada generación. El manzano, Misajín, produce brotes frutales antes que hojas, ya que al principio el fruto necesita luz solar directa. De igual modo, el pueblo aceptó primero la ley oral, la Torá detallada y entregada a los Jajamim por su interpretación.
como la luz del sol que madura el fruto. Sin embargo, Misajín, sin una conexión directa con la Torá, el pueblo terminaría por rechazarla. Por lo tanto, Moshe presentó posteriormente la Torá escrita para proteger la Torá oral para las generaciones futuras. El orden en el Sinaí, primero la Torá oral y luego la Torá escrita, primero Naase y luego Nishma. Es por lo tanto, Misajín, paralelo al desarrollo del manzano, primero los brotes y luego las hojas. Beshalam, escuchando a los viejos. Misajín, el valor del estudio de la Torá reside en el acto mismo de asimilar esta revelación divina. Al unir nuestros pensamientos con los conceptos Kadoshim relevados en la Torá. Escuchar de verdad, con cabana, en un lugar del desierto llamado Mara, Moshe endulzó las aguas amargas para que el pueblo tuviera agua para beber. ¿Recuerdan? Y luego les exhortó a que escucharan atentamente la voz del Boreolán. Shemot 15, verso 20. Surge la pregunta, Misajín, ¿por qué se repite el verbo escuchar? En hebreo bíblico, la estructura gramatical de combinar el infinitivo con el verbo conjugado se utiliza para enfatizar. Y así significa escucharás con atención. Sin embargo, Misajín, el Talmud a menudo infiere significados adicionales de esta repetición. En este caso, los jajamín extrajeron una lección importante sobre el estudio de la Torah. Si escuchas lo antiguo, merecerás escuchar lo nuevo. Pero si te apartas de lo antiguo, ya no escucharás. Tajo 40a. Esta afirmación necesita aclaración, mis amigos. ¿Qué se entiende por viejo y por nuevo? ¿Qué promesa especial se insinúa en el verbo doble? Amor por la Torah. Hay dos razones por las que la gente se siente atraída a estudiar la Torah. La primera motivación es el deseo natural de satisfacer la curiosidad intelectual, al igual que en cualquier otra área de estudio. Sin embargo, Misajín, la motivación adecuada para el estudio de la Torah debe de ser el ahabá por ella, basado en la comprensión de su valor intrínseco. Esto se conoce como Torah Lishma, el estudio de la Torah por sí. Estudiar la Torah con atención plena significa ser consciente de la Kedushá inherente al acto mismo de estudiarla. Este nivel, misajín, de estudio de la Torah exige percibir la luz universal que impregna a cada detalle de la misma y de reconocer su capacidad para elevar al individuo y al mundo entero con la de la moral divina. Debemos de percibir el alma divina que se encuentra en el conjunto de los detalles de la Torah, perfeccionando el universo, en la vida, en los ámbitos material y espiritual, para lo colectivo y lo individual, revisando el antiguo. Isajín, ¿cuándo se manifiesta con mayor claridad la disparidad entre las distintas motivaciones para el estudio de la Torah? Bueno, la verdadera prueba llega con respecto a lo antiguo, es decir, al repasar el material aprendido previamente.
Si nuestra principal motivación es simplemente la curiosidad intelectual, entonces dicho estudio resultará poco atractivo e incluso tedioso. ¿Por qué habría de ser interesante repasar material antiguo? Sin embargo, si estudiamos la Torá por su verdadero valor intrínseco, porque es una revelación del plan divino para perfeccionar el mundo, entonces la novedad del material carece de importancia. El valor del estudio de la Torá reside precisamente en el acto de la asimilar esta revelación divina, al unir nuestros pensamientos con los conceptos sagrados revelados en ella. Quien estudia la Torá con atención interioriza sus enseñanzas. Así los sabios enseñaron que uno posee la Torá que ha estudiado, pues se ha convertido en parte integral de sí. Con este nivel de identificación con la Torá y sus enseñanzas, merecerá escuchar lo nuevo. Podrá escuchar los pensamientos originales de la Torá desde su interior. El rabino Meir expresó esta idea en Avot Teisut. Todos los que se dedican al estudio de la Torá por sí mismo merecen muchas cosas. Los secretos de la Torá les son revelados. Se convierten en un manantial que fluye con fuerza creciente y en un arroyo que nunca cesa. El erudito que estudia la Torá Lishma se convierte en una fuente inagotable de creatividad, aportando sus propias explicaciones e ideas innovadoras. Cuando los jajamín enseñaron que esta persona merecerá escuchar lo nuevo no solo es nuevo para él, sino para el mundo entero. Quien, por otro lado, no muestra interés en repasar el material aprendido previamente, demuestra que el estudio de la Torá es solo una actividad intelectual. Esta persona o tal persona, advirtieron los jajamín, ya no escuchará. Ni siquiera las ideas nuevas lograrán despertar su interés, pues carecerá incluso de la curiosidad habitual hacia la sabiduría de la Torah. Que meditemos en eso, mis amigos, que no nos quedemos en ese nivel, que busquemos el nivel So, el nivel de la Nesha. Mishpatin, aceptar dos Torahs. Tajín Israel aceptó primero la Torah oral, haremos, haciendo hincapié en la observancia práctica. Luego aceptaron la Torah escrita, entenderemos, destacando su compromiso intelectual por la Torah. Una lectura atenta del relato de la Torah sobre Matán Torah indica que el pueblo Yehudi israelí aceptó la Torah no una, sino dos veces. Primero dice, Moshe vino y les comunicó al pueblo todas las palabras y leyes del Boreolán. Todo el pueblo respondió a una sola voz. Todo lo que Elohim ha dicho, lo haremos. Hace en Shemó 24:3. Inmediatamente después leímos, Moshe escribió todas las palabras de Elohim, tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo. Ellos respondieron, todo lo que el Boreolán dijo, lo haremos y lo entenderemos. Naase Benishma. Shemó 24, verso 4. Aquí en estos dos pasajes no pueden referirse al mismo evento. En el primer relato, Moshe comunicó oralmente las palabras de Elohim, mientras que en el segundo leyó al pueblo del Sefer Haebrit, el registro escrito de la palabra del Moreolán. Esto concuerda con la enseñanza de los Ajamín de que
En el monte Sinaí se entregaron no una, sino dos Toratot, la ley oral y la ley escrita. El pueblo de Israel aceptó primero la Torah oral y posteriormente la Torah escrita. ¿Por qué dos Toratot? Por ¿por qué era necesario que la Torah se tanto oralmente como por escrito? ¿Y por qué el pueblo aceptó la Torah oral con las palabras, lo haremos? Pero al aceptar la Torah escrita añadieron, y lo entenderemos. Imagín, el estudio de la Torah tiene dos aspectos. El objetivo principal es saber cómo debemos comportarnos. Esta es la función de la ley oral, la Mishnah y el Talmud, que analiza en detalle cómo aplicar las leyes de Elohim a las diversas situaciones. El segundo objetivo del estudio de la Torah es conocerla por sí misma, sin aplicaciones prácticas. Este objetivo es particularmente relevante para la Torah escrita. Incluso si no comprendemos completamente las palabras y la intención, cumplimos con la misma del estudio de la Torah al leerla. Como enseñaron los Jajamín, primero se debe de aprender superficialmente y luego analizar el material. Incluso si inicialmente no se comprende lo que se ha leído. Esto está en Abodá Sará 19. Sin embargo, Misajín, de nada sirve estudiar la Torah oral si no se comprende correctamente. Por el contrario, una mala interpretación de la ley oral conlleva errores en las decisiones halágicas y conductas inapropiadas. Para comprender con precisión la aplicación práctica de los principios de la Torah, se requiere un conocimiento profundo y extenso de la misma. Es irrazonable esperar que todo el pueblo alcance tal nivel de erudición. Por esta razón, Misajín, la parte práctica de la Torá se transmitió oralmente. Solo quienes se esfuerzan diligentemente en su estudio, recibiendo las tradiciones de los grandes jajamín de la generación anterior, merecerán verdaderamente este conocimiento. Si esta parte de la Torá se hubiera plasmado por escrito, las personas sin formación académica se confiarían erróneamente al dictar sentencias legales, a pesar de no haber estudiado todos los temas relevantes. Se podría argumentar que quizás toda la Torá debería haberse transmitido oralmente, pero entonces el conocimiento de la Torá se limitaría a unos pocos elegidos. La Torá escrita permite que todos tengan acceso a ella, según su capacidad de comprensión. Ahora podemos comprender, Misajín, mejor el relato de la Torá sobre el monte Sinaí, cuando aceptaron por primera vez la Torá oral. El pueblo prometió nace. Este aspecto de la Torá se refería a todo el pueblo únicamente en términos de su aplicación práctica. Lo haremos. Fue con respecto a la Torá escrita, que es intelectualmente accesible a todos y a todo el pueblo añadido. Y el pueblo añadió también Benishma, y lo entenderemos. Primero lo haremos. Es natural querer comprender lo máximo posible, Misajín, y actuar conforme a ese entendimiento. La grandeza espiritual del pueblo Yehudí en el monte Sinaí radicaba en su reconocimiento del beneficio de no transcribir la Torah oral, para que sus acciones cumplieran mejor la voluntad del Boreolán.
Este es el significado de su respuesta. Lo haremos. Dado que esta aceptación era igualmente relevante para todos, independientemente de sus capacidades intelectuales, el verso subraya que todo el pueblo respondió con una sola voz. Después de que se comprometieron a observar la Torá según las enseñanzas de los rabinos, Moshe les presentó la Torá escrita. Cabría esperar que el pueblo mostrara una Javá especial por la Torá escrita, puesto que podían acceder a ella directamente, pero en un acto de nobleza espiritual. El pueblo de Israel demostró su deseo de obedecer y observar primero las normas de la Torá oral. Así, anunciaron, haremos, y solo después comprenderemos. En resumen, Misajín, el pueblo de Israel recibió dos Torás en el Sinaí. Pero Moshe les entregó la Torá oral para que pudieran cumplir con su propósito principal y la conducta apropiada de este mundo. Luego Moshe transmitió la Torá escrita, permitiendo que cada individuo accediera a la Torá según su fe y preparando al pueblo para recibir las enseñanzas prácticas de la Torá oral. Pero hablemos de Yitro, la fecha de Matan Torah. Tajín, la discrepancia en el Talmud sobre la fecha de Matan Torah es, de hecho, un debate sobre el objetivo principal de la Torah. ¿En qué día se reveló la Torah a Israel? Tajín, la opinión mayoritaria es que la Torah fue entregada el sexto día de Sivan. Sin embargo, Misajín, el rabino Yossi discrepó al argumentando que la Torá fue entregada en el séptimo día de Sivan. Shabbat 86b. Surgen las preguntas, ¿cuál es la esencia de este desacuerdo? ¿Y cuál es el significado de la fecha de Matan Torah? Bueno, hablemos de perfeccionando la creación. El Rakhu explicó que los Jajamín debatían sobre el objetivo fundamental de la Torah, el sexto y el séptimo día decimal. Corresponden a los primeros 6 y 7 días de la historia y el sexto y el séptimo día de la creación. Ya usted ensamblando la información. La mayoría de los jajamín asociaron la revelación del Sinaí con el sexto día de la creación, el día en que fue creada la humanidad. Esta conexión indica, Misajín, que el objetivo principal de la Torah es completar ese acto de la creación, el nacimiento de la humanidad. La meta de la Torah es perfeccionar a la humanidad, recrearla en una forma más kadosh y pura. Por lo tanto, o por otro lado, el rabino Yossi quiso destacar un objetivo aún más elevado de la Torah. Pues después de que la Torah haya dejado su huella en la humanidad y sus ideales se hayan interiorizado en el corazón humano, echará raíces en lo más profundo del alma del mundo, ennoblecido y refinando el universo que respeta el propósito último de la Torah. Es apropiado que ésta se revele al mundo el séptimo, el día culminante de la creación. A través del séptimo día, la Torá se vincula con la verdadera culminación de la creación, el Shabbat, el día de máxima perfección y de descanso. Coerción en el Sinaí. En aquel día decisivo,
el monte Sinaí representó la totalidad de la creación, lo que indicaba que la existencia misma era imposible sin la aceptación de la Torá por parte de Israel. La Torá describe los extraordinarios acontecimientos que procedieron a la revelación de la Torá en el monte Sinaí. Moshe condujo al pueblo fuera del campamento hacia Elohim y se detuvieron al pie de la montaña. Quemó, quemó 19:17. El Midrash interpreta la frase al pie de la montaña de forma bastante literal. La gente estaba de pie, no al pie de la montaña, sino debajo de ella. El Kadosh sostuvo la montaña sobre ellos como un balde y les advirtió: si aceptáis la Torá, bien, y si no, aquí seréis sepultados. Pa, ¿no habría sido preferible que el pueblo de Israel aceptara la Torá voluntariamente? ¿Por qué el Midrash enseña que fueron obligados a aceptarla? Bueno, hablemos de límites al libre albedrío. Misajín, es fundamental que tengamos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es a través de nuestro libre albedrío que nos desarrollamos espiritualmente y perfeccionamos nuestras facultades éticas. Sin embargo, nuestro libre albedrío tiene sus limitaciones. No todo está sujeto a la libertad de elección. El libre albedrío es parte integral de la vida y escapa a nuestro control. No somos libres de decidir si elegimos o no. Debemos de tomar una decisión ética. Decidimos qué elegir, a dónde ir, qué camino tomar. Pero la necesidad de elegir, como la vida misma, nos es impuesta. Si la Torá fuera simplemente un manual para tomar buenas decisiones éticas, sería apropiado que Israel tuviera la libertad de aceptarla o rechazarla. La Torá pertenecería al ámbito del libre albedrío y la decisión fundamental de aceptarla y seguirla debería tomarse libremente, sin coacción. Pero la Torá es mucho más que una guía moral, mis amigos. La Torá expresa nuestra esencia interior. Cuando violamos sus enseñanzas, nos alejamos de nuestro verdadero ser. Por esta razón, la Torá debía de ser entregada a Israel mediante un acto obligatorio. Del mismo modo que el libre albedrío es un aspecto inherente a nuestra naturaleza espiritual y nos fue impuesto sin nuestro acontecimiento, sin nuestro consentimiento. Pero hablemos de apoyando al mundo. Isajín, la consecuencia lógica de esta verdad es que la Torá no es propiedad exclusiva del pueblo de Israel en el ámbito de la creación. Todo está interconectado e interrelacionado. El universo exige la existencia de la Torá y su aceptación por parte de Israel. Entonces, ¿por qué el Midrash utilizó la imagen de una inmensa montaña que colgaba sobre nuestras cabezas como metáfora de la inevitabilidad de Matan Torah? Bueno, el monte Sinaí mereció un papel singular en aquel día decisivo. La montaña representaba toda la creación. Se convirtió en el centro de gravedad del universo. El monte Sinaí absorbió la cualidad de la universalidad y se impregnó de la fuerza del destino inhabitable.
representaba la imposibilidad de la vida o de cualquier aspecto de la existencia sin que Israel aceptara la Torá. El pueblo de Israel se mantuvo firme bajo la montaña, como Atlas sostenían el universo entero, un universo concentrado dentro de la montaña que se alzaba sobre sus cabezas. Si aceptáis la Torá, pues entonces seréis fieles a vuestra verdadera esencia, a la verdad de vuestra existencia. Y si no, aquí seréis sepultados. El universo entero se alzará contra vosotros, así como os habéis rebelado contra vuestro verdadero ser. Una pura revelación, mis amigos, una pura revelación. Moshe comenzó su ascenso al Sinaí al amanecer, antes de las interacciones sociales del día, lo que indica, Misajín, que la revelación en el Sinaí fue independiente de todas las consideraciones sociales, políticas y prácticas. Moshe se despertó temprano por la mañana y subió al monte Sinaí, Emo 34:4. El texto subraya, Misajín, que Moshe ascendió al monte al amanecer para recibir la Torá. Los sabios enseñaron que el posterior descenso de Moshe del Sinaí para transmitir la Torá al pueblo también tuvo lugar al amanecer. Así que como su ascenso fue al amanecer, también su descenso fue al amanecer. Esto está en Shabbat 86a. ¿Por qué es tan significativa la hora de estos acontecimientos, mis amigos? Bueno, hablemos de la claridad. La calidad de la profecía de Moshe era inigualable. Los sabios compararon la singularidad, claridad de su visión profética con una aspla clara eira, una que es una lente clara y transparente. Esta metáfora, misajín, expresa la autenticidad única de la revelación divina a Moshe, a quien Elohim habló cara a cara, en una visión, y no en alegorías. Esto está en Números capítulo 12, verso 8. ¿Qué hizo que la visión de Moshe fuera tan singularmente precisa? Su profecía era fiel a su fuente divina original. No estaba influenciada por las necesidades sociales ni por consideraciones políticas. Por el contrario, es esta revelación divina pura la que dicta el camino correcto para la sociedad, la nación y el mundo entero. Por esta razón, la Torah enfatiza la hora de este acontecimiento histórico. Moshe inició su ascenso al Sinaí al amanecer, antes de las interacciones sociales del día, lo que indica que la revelación en el Sinaí fue independiente de toda consideración política y práctica. Es precisamente gracias a la absoluta integridad de la Torá que ésta tiene poder de revitalizar, revitalizar la vida y renovar la creación, de refinar la humanidad y elevar el mundo a las cimas de la pureza y de la kedusha. Pero hablemos de la transmisión precisa. Los jajamín añadieron, misajín, un importante corolario a esta idea, no solo de la revelación original de Moshe, que estuvo libre de influencias mundanas, sino que la transmisión de la Torá al pueblo también conservó su autenticidad original. Y así como su ascenso fue al amanecer, también su descenso fue al amanecer.
Las leyes de la Torá no reflejan la influencia de las necesidades sociales y políticas. La Torá es la luz del Boreolán, la voluntad divina que da vida al mundo e impulsa al universo a avanzar en todos los aspectos, tanto materiales como espirituales. La Torá que Moshe trajo al pueblo mensaje de Israel era la misma que él recibió en el Sinaí, una Torá completa de Emet absoluta que trasciende las limitaciones de nuestro imperio. Su descenso fue al amanecer, ajena a las interacciones sociales del día. La Torá permaneció pura, revelada al mundo gracias al genio espiritual del profeta. Así que edite en esta charla, en estos pasajes. No olvide suscribirse, active la campanita, dele me gusta y comparta este material con sus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.